al tiempo tuyo. Señor, bendice a este pueblo, abre nuestros oídos, Señor, Padre, para que tu nombre sea glorificado y podamos salir edificados de este lugar, Señor. Te lo pedimos, glorioso Dios, en ese nombre que es sobre todo nombre. Amén. Pueden sentarse. You guys can take a seat. A toda la gente le gusta prometer Well, all people like to make promise. y estoy seguro que cuando son novios, el novio le promete a la novia. And I'm sure when there's a couple, the boyfriend likes to promise the girlfriend, Y viceversa. and the opposite way too. El esposo le promete a la esposa. A husband promises his wife. Mira, cuando cuando tengamos cierto tiempo de casamiento, When we have a certain time of marriage, vamos a hacer esto y lo otro. we're gonna do this and that. Y llega el tiempo And the time comes, y nada pasó. and nothing happens. Los hijos le prometen a los padres: Sons, they promise their parents, mira, me voy a portar bien, I'm gonna behave good, voy a estudiar, I'm gonna study, voy a buscar más de Dios. I'm gonna look for more of God. Y a veces no ocurre. And sometimes they don't promise what they say. Los políticos, hablando de los políticos, The governance, los políticos, cuántas cosas no nos prometen. how many things the governance have promised nowadays? Estamos a punto de ir a elecciones en noviembre We're about in elections in November, y la gente está poniendo su atención en dos and personas these people are putting the attention in two persons, y oímos lo que nos están prometiendo para un futuro mejor, and we hear about these promises they are doing for a better future for us. pero el ser humano todos fallamos. But the human being, we all fail. El único que no falla es Jesucristo. The only one doesn't fail is God. The only one who doesn't fail is Christ. Y la única palabra que es verdad es la palabra de Dios. This is the only exact word. The word of God. Solamente la palabra de Dios. Only the word of God. Pero sabe una cosa, Well, you know one thing? no nos gusta leer la palabra de Dios. We don't like to read the Bible. Muchas veces solo la leemos cuando venimos a la casa de We only Dios. read it when we come to the church. Pero este libro está lleno de promesas But this book is full of promises para su vida y para mi vida. for your life and my life. Jehová Dios le profetizó al pueblo de Judá. God prophesied Israel, Y a través de esta profecía, Joel le da una promesa a and este pueblo. through this prophecy, Joel gives a promise to these people. El derramamiento del Espíritu Santo. The Holy Spirit, the pour of the Holy Spirit, Pasaron muchas generaciones. and there's after all generations. Cada generación comprende unos 70 años. Every generation is about 70 years. Y el hijo le contaba, perdón, el abuelo le contaba a su hijo. And the grandfather will tell his son, Y el padre a su hijo. and the father to his son. Y iban intercambiando todas estas historias They will remain these old histories de todo lo que Dios había hecho en el tiempo pasado. from what God has been done through all the time, Lo que Dios había hablado. what God has said, Y las cosas que el pueblo de Dios estaba esperando para ellos mismos. and all the things that the people of God were waiting for themselves. Pero qué difícil es esperar. But how difficult is to wait? No sé si usted está de acuerdo conmigo, pero qué difícil es I'm esperar. not sure if you agree with me, but it's really difficult to wait. Especialmente en estos tiempos, la gente no quiere esperar. Especially in these times, people don't want to wait too much. Sabemos que las cosas toman su tiempo para cocinarse We know that everything takes time to be cooked, y queremos las cosas inmediatamente. and we want things as soon as possible. Y si no están las cosas inmediatamente, nos enojamos. And if they are not, then we get mad. Porque esos son los tiempos en los cuales nosotros estamos viviendo. Because this is the times we're living in. ¿Sí? Los que saben de esto creen de que el Joel vivió allá por el siglo noveno antes de Cristo. The People who know about it,
¿Piensan que Joel vivió en el noveno siglo antes de Cristo? The people who know this about this Bible's history, they think Joel lived before the 9th century. 9th century before Christ. Otros piensan que vivió ahí por el siglo 6 antes de Cristo. Some people think Joel lived in the 6th century before Christ. De igual manera, mire lo que dice la Biblia en 2 de Pedro 3:9. Either way, let's look at the Bible, what Joel says in 6:9. Dice la palabra del Señor, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos lleguemos al arrepentimiento. ¿Ya lo pusieron? El 9. Segunda de Pedro 3:9. Me están poniendo los textos ahí, 3:9. hermano. Okay, quiero que vayan conmigo, por favor. Busque la Biblia. Segunda de Pedro 3:9. Here we go. Una vez más, el Señor, dice la palabra, no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Muchas veces, amados hermanos, nosotros nos impacientamos. So most of the time we don't wait. We get impatient. Y queremos que eso que Dios ha hablado suceda ahora mismo. And we want that God has spoken to happen right away. Pero Dios tiene el tiempo perfecto. But God has the perfect time. El tiempo de Dios es correcto. His time is the perfect, is the right one. Y de lo que depende de nosotros solamente tenemos que decir, Señor, estoy dispuesto a esperar. And it's all about us for to be able to desire to say, oh, I'm here, ready for you. No sé de qué promesas tú te estás agarrando. I'm not sure what promises you're taking. No sé cuánto tiempo tú has esperado. I'm not sure how many times you have been waiting for. Pero si Dios lo dijo, But if God says, Él lo va a cumplir. He will do it. ¿Cuándo? No sé. When, I'm not sure. Pero Él lo va a hacer a su tiempo. But I'm sure He will do it on His time. 900 a 600 años después de una celebración, 900 to 600 after His celebration, en el día de Pentecostés, and the Pentecostes day, el 50º día después del sábado de la semana de Pascua. 50º es el the 50th, the 50th okay, day day después del día sábado after the Saturday, del día de Pascua. after the Pascua, Algo pasó. something happened. Dice la Biblia que váyase al libro de Hechos capítulo 2. Let's go to Acts chapter 2. Algo pasó, algo que cambió, aleluya, a toda esa gente que estaba ahí reunida. Here we find something happened that changed the life of everybody. Porque sabe que cuando Dios se hace presente, Because you know when God is present, Él cambia las cosas. He changed everything. Bendito sea el nombre del Señor. God be exalted. Pero dice que esta gente estaban unánimes y juntos. These people were together in God. Y dice la palabra del Señor, de repente. Me gusta de repente como suena en inglés. And the word of God says, suddenly. Suddenly. De repente. ¿Usted sabe qué es de repente? You know what suddenly means? De repente comenzamos a cantar en esta tarde. Suddenly we start praising the Lord. Y de repente el fuego del Espíritu Santo cayó por aquí. And suddenly the Holy Spirit fire came upon us. Y de repente el fuego del Espíritu Santo cayó por allá. The Holy Spirit fire was in this Y por allá y por allá. and these different places. Y de repente la Suddenly, iglesia toda estábamos adorando al and Señor. We all were praising the Lord. Déselo fuerte. Esta gente estaba sentada These people were seated en una reunión
adorando a Dios. They were in a meeting praising God. Y cuando el Espíritu, cuando esa promesa de Joel vino a hacerse real, When Joel's promise became true muchos siglos después, after few centuries, porque Dios tiene el tiempo para contestarte tu promesa. because God has time to accomplish His im- promise in you. no importa si ya pasaron 10 años. It doesn't matter if 10 years has already No passed. importa si ya pasaron mucho más tiempo. It doesn't matter how many Dios, times. si lo habló, lo va a cumplir. If God promised it, He's going to do it. Bendito sea el nombre del Señor. God be exalted. El aliento y el viento son símbolos del Espíritu Santo. El aliento, ¿cómo se digo? Is Breath bread and and the wind. the wind. Son símbolos del Espíritu It's the Santo. signs of the Holy Spirit. Y en esa reunión, aleluya, se comenzó a manifestar como un viento. And this meeting started to manifest in like a wind, Porque ellos no sabían. because they didn't know. Pero algo grande estaba a punto de pasar en esa But congregación. something big was about to happen in this that meeting. Quizás algunos recordaban Some people maybe they remember las promesas que sus antepasados les habían contado a través de los siglos. some of the promises that their ancestors would tell them before. Y quizás algunos estaban esperando en esas And promesas. maybe some people were expecting those promises. Quizás otros ya habían olvidado lo que Dios había hablado. Maybe some had already forgotten for what God has said. Pero en ese momento el Espíritu Santo se estaba moviendo. But in that moment, the Holy Spirit was moving Allí donde estaban congregados. exactly in that exact place Allí donde estaban juntitos, sentados uno con el otro. where they were sitting from each other. Algo diferente estaba pasando. Something different was happening. No era un día regular. It wasn't like a normal. Era algo especial. That was something special. Como ahora, Like today, como todos los días que nos reunimos en este lugar. like every single day we get Porque here, aquí está la presencia del Espíritu Santo. because His Holy Spirit's here. El Espíritu, déselo fuerte al Señor. Aleluya. El Espíritu Santo vive en nosotros. The Holy Spirit is in us. Si yo camino para acá, aquí viene el Espíritu Santo. Si me hago para acá, ahí va el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no me abandona. His Holy Spirit does not let us alone. Y esa promesa se estaba cumpliendo en ese día. And that promise was accomplishing this La exact day. promesa dada por Joel finalmente se estaba cumpliendo en ese preciso momento. The promise that Joel had said has been accomplished in that exact moment. De repente, Suddenly, cuando menos esperas, amado, Dios te va a cumplir esa promesa. before you know, God is going to accomplish that promise in you. Ojalá estés en el templo, Hopefully you're in church. en una vigilia. Ya viene la vigilia, la estoy promocionando. In the Fridays, Y de repente, where's my phone? No. De repente te suena el teléfono. and suddenly your phone rings, ¿Sí? Y sales allá a contestarlo. and you come outside and answer the phone. Y el pastor se va a enojar porque dice, mire, este dejó el servicio But the por ir a pastor- contestar el teléfono. But the pastor is going to get mad because you couldn't answer the phone after. Pero ahí Dios te está contestando una promesa que estabas esperando por mucho tiempo. But in that day, God has accomplished that promise, Porque todo es al tiempo del Señor. because everything is through His time. Quizás vas a estar allá cocinando Maybe you were there cooking y cantando alabanzas al Señor. and praising the Lord. Y en ese momento Dios te va a contestar esa promesa. And in that moment, God will accomplish His promise on you, O en el trabajo, or in your work, o donde quiera que estés. wherever you are. Pero Dios te va a cumplir esa promesa si Él lo ha hablado. But God will Bendito sea el nombre del do Señor. what He has promised to you. ¿Alguna vez has estado atónito, maravillado? Esto es la Biblia. How one day have you been surprised for something? ¿Alguna vez has estado
sorprendido por algo? ¿Sí? Esta promesa contestada pasó en Jerusalén. This promise has been answering the Jerusalem. Y Jerusalén era una ciudad como Los Ángeles, como nuestro condado. Jerusalem was it's a city like here in LA. Había gente de todo el mundo. There was people from every part of the world. La Biblia dice que habían judíos de todas las naciones. The Bible said there was Jews from all nations. Y si habían judíos de todas las naciones, estas personas hablaban diferentes lenguajes. And these all Jews from different nations would used to speak other languages. No todos hablaban hebreo. Not all used to speak Hebrew. Sí. Y dice que hecho un estruendo. And like a strong Thunder, something thunder. like that. ¿Usted ha oído cuando hay unas tormentas eléctricas? Have you seen like a thunderstorm? Y usted tiene tiempo de no oír los truenos. And you have time to have not listened to those Y, thunders. y como somos un poquito curiosos, ¿verdad? And we're a little curious. Vamos a la ventana a ver qué está pasando. We get to the window and see what's happening. Y vemos aquella fuerza que está en los cielos. And we see that strong thunder around the skies. Y algo así estaba sucediendo. Something like that was happening Porque llamó la atención a esta gente de otras naciones. because something called attention from these people. From Y oyeron que estas personas que estaban reunidas ahí and these people that were united there, hablaban en el lenguaje original de ellos. they were speaking the original Y, language from them. y oían cómo exaltaban el nombre de And Dios. they listened how they were exalting the name of God. Y eso los maravilló. And that they were surprised about that. Porque dijeron, ¿cómo es que estos judíos están hablando nuestra lengua? Because they were wondering why these Jews are speaking our language. Porque no lo estaban haciendo en su propia humanidad. Because they weren't doing it in their own natural. Lo estaban haciendo en el poder de Dios. They were doing it under the power of God. Dios nos ha dado poder, amados. Because God has given us power. Usted y yo tenemos un poder delegado de parte de Dios. We have something from God, which is, Pero tenemos que creerle al Señor. but we have to believe God. ¿Sí? Dice que esta gente, las multitudes se juntaron It says these people gathered that time y estaban confusos and they were confused porque los oían hablar en su propia lengua las maravillas de Dios. because they were listening to other people listen to their languages. Por eso les pregunto, ¿alguna vez ha estado usted maravillado? So I'm asking you, have you been surprised one day? Yo he tenido muchas experiencias. I have many experiences, Pero les voy a compartir una que de hace 30 años. but I'm gonna tell you one experience I had 30 years Y ago. estábamos en la iglesia We were in church y la gloria de Dios como ahora. and the glory of God was manifested, Y de repente, and suddenly de repente, ¿sí? Un niño de 5 años. a kid of 5 years old, Jeremías, tendrá 5 años Jeremías. Jeremiah is like about 5. Hermano, el Señor Jesús lo bautiza en el Espíritu Santo. God will baptize. Y este niño comienza a saltar como corderito And this kid started jumping like a y hablar en otras lenguas. and start speaking in different languages. Y esto era tan real, And this becomes so true tan genuino, ¿sí? Porque lo estaba viendo con mis propios ojos, las Because I was maravillas looking de Dios. with my own eyes the wonders of God. Quizás porque yo estoy excitado, se dice excited, Excited, ¿sí? yeah. Y quisiera transmitirle lo que yo estoy sintiendo a usted, ¿sí? Porque a veces miro la congregación como que no me cree. Because sometimes I see people, you guys do not believe me. Y lo que está aquí escrito quizás solamente es posible para aquel y no para mí.
And what is in the Bible is only for those who are there and not for me. Pero la Biblia dice que Él no hace acepción de personas. But the Word of God says God does not He makes Doesn't- exceptions. Yeah. No porque yo sea el pastor, soy el favorito de Dios. Not because I'm the pastor, I'm the favorite for God. Cada uno de nosotros somos hijos de Dios Every one of us are children of God. y valemos la sangre de Cristo. And we are worth His blood. Tanto valgo yo como vale usted. I'm worth the same as you are. Y Dios quiere cumplir no solamente esta promesa, muchas promesas en su vida. And God wants to give you more promises in your life. Pero tenemos que creerle. We will have to trust in Him. ¿Sí? Las promesas del Señor mías son. God's promises are mine. ¿Para qué son las promesas? ¿Para quién son las promesas y milagros? Promises are for whom? Las promesas y milagros. The aleluya, miracles and promises are son para todo aquel que cree. for those who believe. A veces traemos prejuicios, Sometimes we have differences, prejudgments, prejudgments dentro de cada uno de nosotros. in every one of Sí. us. Porque es muy fácil juzgar, Because it's super easy to judge. ¿cierto? Isn't it? Y todos en cierto tiempo hemos juzgado. And we all have in a moment have judged one time. Mira, este solo viene una vez a la semana. Wow, this person only comes once to church, once in a while. Y juzgamos. And we judge. Mas no sabemos lo que hace los otros 6 días. But we don't know what the other 6 days that Quizás person does. es el único día que puede venir a la casa de Dios. Maybe that's the only day he can come in church. Allá en el otro templo había un hermanito guatemalteco. And the other church before, there was a from Guatemalan guy, Y solo llegaba, creo que los jueves o los martes, un día. and he used to only go once a week, I think Tuesday or Thursday. Y comencé a averiguar por la razón por la cual. And I start to see the reason why. Y me di cuenta que su papá no lo dejaba salir. And I found out his father wouldn't let him Sí. go to church. Solamente ese día podía ir a la iglesia. Only that time. A veces no nos damos cuenta. But sometimes we don't realize about that. Porque somos rápidos para juzgar. Because we're fast to judge. Y queremos que la gente viva nuestro mismo estilo de vida. I mean, we want that people have the same lifestyle. Pero a veces no es posible. But most of the time it's not possible. Pero la Biblia sí dice que por nuestros frutos vamos a ser conocidos. But the Bible says through our works we're going to be No. known. Pero también sabemos que nuestro Dios es un Dios de oportunidades. But we all know that God has a lot of opportunity for us. Y el Jesús al cual predicamos And the Jesus who we proclaim es un Cristo que tiene poder para cambiar al más vil pecador. is the God that has the power to change every sinner. Me cambió a mí, Look at me. cambió a este. It changed me. ¿Sí? Te puede cambiar a ti It can también. change you as well. Eso para que despierte. ¿Sí? Pedro, Peter, el apóstol Pedro, Apostle Peter, era un hombre de doble cara. he used to be a man, two different faces. Two faces. Two faces. ¿Sí? Con los judíos se comportaba de una manera. With the Jews, he used to be in different way. Y cuando miraba a un gentil, And when he used to see a gentle, pienso yo que quizás le hacía para todos lados, maybe he looked around the way para ver si no había uno de sus hermanos judíos alrededor. to see maybe one of his people from his Jewish. Y cuando estaba todo claro, And when everything was in Clear. the daylight, pienso yo que lo iba a saludar. maybe he would go and say hi. Pero cuando estaba con los gentiles, But when he was with the Gentiles. Gentiles, era diferente. he behaved different way. Era hipócrita, ¿no? He was a hypocrite. Sí. Pero Dios tuvo que hacer algo. But God has to do had done something. Y dice la Biblia que le habló en una visión.
And the Bible says, through a vision, Váyase al capítulo 10 God has spoken. de Hechos. Let's go to chapter 10. Dice la Biblia que le habló en una visión. And the Bible says, through a vision, God has spoke. Y en el verso 9 dice que Pedro subió, 19, subió a la azotea And de the la casa. Verse 9 says, Peter would come to the second floor. Ahí dice por el mediodía, por las 12 del mediodía. Some around like noon, Porque él iba a orar, because he would go to pray. iba a buscar de Dios. He would go to seek for God. Hay hipócritas que oran a Dios también. And there's hypocrites that will go to pray to God too. Y ahí estaba buscando la presencia de Dios. But he was there looking for God. Y dice que tuvo hambre And Bible says he was hungry. y le sobrevino un éxtasis. Uh, A ver, éxtasis. He would have a vision, or like an Es lo mismo, ecstasy vision. éxtasis. Le sobrevino un éxtasis, ¿sí? Que es un estado del alma And it's a state of the soul. en el que se experimenta unión, And there's a experience, a union, una unión mística a mystic union con nuestro Dios. with ¿Sí? God. Esta es una definición que encontré. Por medio de la contemplación, Through the contemplation, ajá, y una disminución de todas las funciones orgánicas. Diminution diminution of all the organic functions. ¿Qué le estoy diciendo? ¿Sí? Se quedó así, mire. he was ¿Ok? Y solamente Freeze. Dios y él. it was only God in him, ¿Sí? Dios hablándole. God talking to him. Yo no sé si alguna vez usted se ha quedado así, I don't know if you have been like that, que frozen, no se puede mover, that you can move, pero Dios te está ministrando. but God has using you. Aquí estabas, no te podías mover, estabas ahí, mira, tirada tú ahora. You were there praying, Y, without moving. y Dios contigo. and Sí. God was with you. Algo así le estaba pasando a Pedro. But something like that was happening to Peter, Porque Dios necesitaba hablar con su siervo. because God had to speak with his servant. ¿Sí? Y en el versículo 11 dice, And the verse 11 says, libro de los Hechos, capítulo 10, verso 11, dice la palabra del Señor. 11. Y vio el cielo abierto, cuando estaba en ese éxtasis, y vio el cielo abierto, y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra. Y el 12 dice, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y los judíos no podían comer de esta clase de animales. but about these animals, the Jews weren't allowed to eat, Porque eran sucios, because they were unclean. unclean Eran animals. eran sucios. ¿Sí? Era pecado comer estos reptiles. It was a sin for them to eat those animals. Pero Pedro todavía quizás no entendía lo que estaba a punto de pasar. But Peter wasn't expecting what was about to happen. Y Dios le dice después de esto, But after this, God tells him, levántate, Pedro, stand up, mata Peter. y come. kill and eat. Y Pedro dice que comenzó a argumentar contra Dios. But Peter started asking God, or Argument Argument with- against him. Y le dice, Señor, esos animales son inmundos. and he said, God, these animals are unhealed. A lo que Dios le responde, a lo que Dios limpió, no lo llames común. But what God has made these things clean, so do not call them unholy. Pedro iba a presenciar
algo glorioso en la casa de este tal Cornelio. But Peter was about to experience something amazing in Cornelius' house. Pero ¿quién era Cornelio? But who was Cornelius? Dice la Biblia que era un centurión romano. Bible says he was a centurion, Roman centurion. No era judío. He wasn't a Jewish. No era de sus hermanitos que hablaban la misma lengua. He wasn't one of his brothers that used to speak his own the same language. Y los judíos no podían estar con esta clase de And the personas. Jews weren't allowed to be with, together with these people. Pero Dios había puesto su mirada en Cornelio. But God has setting his eyes upon Cornelio. La Biblia dice que Cornelio era un hombre piadoso y temeroso de Dios. The Bible says Cornelius was a person that obeyed God. Y Pedro necesitaba comprender lo que Dios iba a hacer en esta persona. Peter needed to understand what God was going to do with this person. Les recité un verso hace poquito. And I told you a verse before, Y aquí está en el versículo 34. and we find it here in the verse 34. Cuando después Pedro comprendió el mensaje que él estaba mandando. Right after Peter understood what God's message was. Dice la Biblia, entonces Pedro abriendo la boca dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Verso 34. No. A veces han llegado borrachitos a la iglesia. Sometimes some drunk persons have come to church. A veces han llegado personas que no tan bien vestidas como usted y como yo. Sometimes some persons aren't well dressed like you and I have come to church. Que se ponen los 7 machos todos los días. They put this good fragrance. Y en algunas iglesias And in some churches, no los dejan entrar they don't welcome them porque huelen mal, because they stink, porque andan sucios, because they are dirt, porque andan mal vestidos. because they are improperly dressed. Pero yo he tenido testimonios de personas But I know some testimonies from these people que llegaron en una condición terrible a la casa de Dios. that they got to church in these conditions. Y la iglesia los acogió con amor. But church welcomed them with love Y los invitó a sentarse en un lugar especial. and invited them to sit in a special place. Porque cada silla en la cual usted y yo estamos sentados son lugares especiales. Because every seat here where you're seated is special. Porque aquí venimos a oír la palabra de nuestro Dios. Because here we come to hear the voice of God. Y he tenido testimonio And I see some testimonies del poder de Dios en estas personas from the power of God and through these people que se han convertido en ministros, that they change their lives and they become ministers, pastores, evangelistas, etcétera. evangelists, and more. So cuando entre un borrachito por allí So every time you see a drunk person coming through there, y yo esté aquí sentado, and if you're and I'm here in the front sides, no me vengas a preguntar si puede entrar. do not ask me if he's allowed to come in. Atiéndelo Just welcome him, como atiendes a uno de tus hermanos. just like you do it with your own brothers. Porque and sisters. quizás ese es un pedacito de oro en bruto. Because maybe it's a special person coming there, Y Dios le quiere sacar brillo. and God wants to polish him, Y Dios lo va a usar para su gloria. y and su He will honra. change him for His glory. Porque esas son las promesas de Dios. This is the promises for God. Esas son las promesas de Dios. These are the promises Sí. God has for you. Hay varias clases de personas en la congregación. There's many type of people in church. Estamos los que creemos. There's the part that believe in God, Los que creemos no importa cuánto Dios se tarde. who believe in God do not care how much it takes, how No, long it takes. no importa si todo se mira difícil. It doesn't matter how difficult it is. No importa si los demás dicen,
no va a pasar. It doesn't matter if the other part of the people of the congregation says it's not gonna happen. Pero seguimos creyendo, But we remain believing God porque nuestra confianza no está en el hombre. because our trust is not in the man. Nuestra confianza está en la palabra de Dios, Our trust is the word of God, en lo que Dios ha declarado para mi vida y para su vida. in God, what God has said to you and I. Pedro quizás pensó, Maybe Peter just think, ¿Cornelio? Cornelius, ¿Ese romano? that Roman, ¿Ese gentil? that gentle guy. ¿Cómo es que Dios lo va a incluir en su plan? How come God is gonna include him in his plan? Pero el Espíritu Santo But the Holy Spirit vino y le habló a Pedro. and come to us and spoke Peter. Y la Biblia no dice, pero yo pienso que le dijo, tanto vales tú, Pedro, The Bible didn't say this, but maybe I'm thinking the Holy Spirit said, Peter, you're the word same como también Cornelio, as he is Cornelius, porque yo no hago acepción de because personas. God do not make exceptions. Dije los que creemos, ¿verdad? I said, those who believe, También están aquellos que no creen. but these people, there's these people that do not believe. Y por eso es que salimos a evangelizar, And this is why we go out there and evangelize, para que vengan y crean en el unigénito Hijo de Dios. so people can believe in the Son of God. Pero el tercer grupo me aflige, But there is a third section of these people. porque hay un grupo de gente, de hermanos, But there is a section of brothers and sisters que están aquí, that are here, pero no creen. but they don't believe. Les gusta creer en que Dios va a hacer algo en la hermana, They like to believe that God is gonna do something in my sister, pero no creen que Dios va a hacer algo en sus vidas. but they don't believe that God is gonna do something in their lives. Y necesitamos creer And we need to believe que cada palabra que está escrita en esta Biblia, that every single word of this in this Bible, cada promesa que Dios ha puesto aquí para usted y para mí, every promise that God has written here for you and me, Dios la va a cumplir. God will do that in us. En el verso 19 del capítulo 10, dice la palabra del Señor, In verse 19, chapter 10 of Acts, God says, y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo habla, he aquí 3 hombres te buscan. ¿Sí? Y pues quizás Pedro dijo, pero ¿quién me estará buscando? maybe Peter said, who's looking for me? ¿Sí? Pero en el 20 dice, levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. ¿Sí? El Espíritu Santo le dijo. The Holy Spirit said this, verse 20. Pedro tenía la misión de parte de Dios Peter has this mission from God de llevar el Evangelio de Cristo, y mientras Pedro predicaba, to take the gospel of God while Peter preached. un milagro sucedió. There a miracle suddenly happened. ¿A usted le gustan los milagros? You like miracles? Pregunto, ¿cuándo fue la última vez que usted vio un milagro? I ask you, when was the last time you saw a miracle? Quizás para muchos la respuesta es hace mucho tiempo. Maybe to a lot of us, the answer will be a long time ago. Quizás unos en su propio ser se contestan y dicen, cuando no estaba muy ocupado. Maybe you ask yourself, maybe I saw the last miracle when I wasn't that busy En las cosas de este mundo, in the things of this world, porque este mundo nos roba la convivencia con Dios. because this world separate us from relationship. Pero la Biblia God. dice que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. But the Word of God says God is the same from before, now, and after. Pero pasó un milagro. Mire, versículo 44.
Let's look at the verse 34. 44. 44. Dice, mientras Pedro estaba predicando, Peter was preaching at that time. y dice la Biblia, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. El Espíritu Santo, amado hermano, comenzó a llenar, aleluya, esa casa donde estaban viviendo esos gentiles, la casa de Cornelio. The Holy Spirit came in Cornelius' house at that time. ¿Sí? Y el siguiente versículo dice, y los fieles de la circuncisión, In the second verse, dice la palabra del Señor, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos. ¿Usted es atónito? Así, mire, con la boca abierta. ¿Cómo es posible? how's possible? ¿Cómo es posible que el don del Espíritu Santo caiga sobre estos romanos? How's possible that the power of the Holy Spirit will come down to these Romans? Si son personas de segunda categoría, no son judíos. If these people are not Jewish, Y se preguntaban a sí mismos. and they were asking themselves, Dice la palabra del Señor de que una vez más el mismo milagro del capítulo 2. the word of God said that the same miracle from chapter 2. Dice el 46, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Ya casi termino. Praise God. I'm almost done. Las promesas de Dios Promises of God son para todo aquel que ha creído en el unigénito Hijo de Dios. is for us, for those who have believed in the Son of God, En aquel que ha creído en el Evangelio de la paz. in whom have believed in the evangelist, En las buenas the nuevas de peace. salvación. in the good news of salvation. Y así como Jesús anduvo sanando, liberando al cautivo And just like Jesus used to heal the slave, para proveerles de esa salvación tan grande, to provide them from this great salvation, también creemos que Jesús es quien nos bautiza en el Espíritu Santo. we also believe that Jesus is the one that baptized us in the Holy Spirit. Y que un día no muy lejano, And then in one, not in not far away, not far away day, Él viene para arrebatar su iglesia. He will come to pick up His people. Y su iglesia son ustedes y soy yo. And church is you and I. Y nos va a arrebatar de esta tierra. And He will pick us up one day. Y nos llevará al cielo por 7 hermosos And He's going to años. take us to the heaven for 7 amazing years. Para luego regresar nosotros con Él, So that after He can come and to come back, with Him, y reinar por 1000 años, dice la Escritura. and so we can govern with God for 1,000 years. Para luego irnos a nuestra morada celestial. So that later we can go to heaven. ¿No está hermoso eso? Sí, yo lo creo. Sí, yo lo creo. I believe that. Las promesas del Señor, God promises, mías son, those are mine. son suyas. Those are yours. La Biblia dice The Bible says que si estamos enfermos, that if we're sick, por su llaga somos curados. we will be healed through His power. Santiago dice, James, James said que si estás enfermo, that if you're sick, que llama a los ancianos y oren por ti. call up the And He will heal you. Él te va a sanar. Pero tienes que creerle a Dios. but you have to believe in God. ¿Sí? La Biblia dice The Bible says que Él no nos deja ni nos desampara. that God will not leave us alone. Y así como le proveyó el carnerito allá a Abraham Just like God provide the sheep to Abraham para no sacrificar a Isaac,
So he will not sacrifice his son. Él te provee y me provee todo lo que nosotros He will necesitamos. provide you all your needs. No lo que nosotros queremos. Not what we want, Porque nosotros queremos muchas cosas. because we want many things. Pero Dios nos va a dar todo lo que necesitamos. But God will give us everything what we need, Porque esas son las promesas de Dios. because those are the promises from God. Déselo fuerte al Señor, pues. No sé en qué promesa tú estás esperando. I don't know in what promises you have you set your faith on, Pero yo te animo a que sigas esperando. but I encourage you to keep waiting for that, A que no te canses en esperar. to not give up in waiting for God, Porque Dios te va a contestar. because God is going to answer you. Dios te va a He will contestar. answer you. Al tiempo del Señor, Él te va a In contestar. His time, He's going to answer you soon. Y cuando cantes, ya terminé. Y cuando cantes ese canto, las promesas del Señor mías son. And when you sing this song, His promises are mine. Cántalo con ese fervor. You got to sing it with that fervent. Ponte de pie. Stand up. Dice el canto, las promesas del Señor mías son. En la Biblia yo las leo y yo sé que es la verdad. Las promesas del Señor mías son.